Bienvenidos a Frecuencias del Oculto, en donde hablamos de historias de terror, crímenes reales, teorías conspirativas y todo lo relacionado con lo paranormal y misterioso dentro y fuera de este mundo. Aquí no solo escuchas historias, te adentras en ellas. En este episodio hablaremos de las leyendas japonesas, historias que no solo te asustan por un momento, sino que se quedan contigo, metiéndose bajo la piel y dejando una sensación fría e inquietante, difícil de olvidar. Relatos nacidos de la cultura y el folclore japonés, donde el terror no depende únicamente de monstruos o sobresaltos, sino de emociones, traumas y espíritus marcados por el sufrimiento. Así que prepárate, apaga la luz, ponte cómodo, porque estás a punto de abrir una puerta a lo desconocido. Las leyendas japonesas tienen algo muy distinto al terror que normalmente conocemos en este lado del mundo, y no es solo por los fantasmas o las maldiciones, sino por la forma en la que entienden el miedo. Porque mientras muchas historias occidentales hablan de monstruos, criaturas o cosas que aparecen para atacarte directamente, aquí el miedo suele sentirse más silencioso, más cercano y mucho más psicológico. Sí, y eso cambia completamente la experiencia. En muchas leyendas occidentales, el terror viene de algo externo. Un demonio, una criatura, un asesino, algo que claramente representa una amenaza. Pero en estas historias, el miedo muchas veces nace de cosas completamente normales. Una estación vacía en la madrugada, un pasillo silencioso, una escuela después de clases, una llamada telefónica extraña o incluso alguien actuando demasiado normal. Y eso las hace muchísimo más incómodas. Además, muchas de estas historias están relacionadas con emociones humanas muy fuertes: tristeza, enojo, humillación, abandono, rencor, etc. Existe mucho esta idea de que algunas emociones no desaparecen ni siquiera después de la muerte, que ciertos lugares, ciertos objetos o incluso ciertas personas pueden quedarse cargadas con algo pesado. Y por eso tantas leyendas hablan de presencias que regresan, no necesariamente porque sean monstruos malvados, sino porque algo dentro de ellas nunca logró descansar. De hecho, algo muy interesante es que el miedo rara vez aparece de golpe. Primero hay pequeños detalles raros, un sonido lejano, una mirada extraña, un silencio incómodo, cosas pequeñas que poco a poco empiezan a sentirse incorrectas. Y creo que eso es justo lo que vuelve este tipo de historias tan perturbadoras, que muchas veces ni siquiera entiendes exactamente qué está pasando, pero empiezas a sentir algo que no está bien, y mientras más avanza la historia, más aumenta esa sensación de incomodidad. También cambia muchísimo la forma en que se cuentan estas leyendas, porque muchas parecen advertencias reales, historias que supuestamente le pasaron al amigo de alguien, a una estudiante, a una familia o a una persona que iba sola en la noche. Y como suceden en lugares cotidianos, se sienten posibles, como si cualquiera pudiera terminar dentro de estas historias sin darse cuenta. Y algo que se repite muchísimo es la idea de la inevitabilidad, que una vez que viste algo, escuchaste algo o entraste a cierto lugar, ya no hay vuelta atrás. No importa si eres inocente o si intentas escapar. Algunas historias literalmente funcionan como una maldición. Eso es muy diferente a muchas leyendas occidentales donde normalmente existe una forma de sobrevivir, de derrotar al monstruo o de romper el hechizo. Aquí muchas veces no hay héroes, no hay explicaciones completas y tampoco hay finales felices. Solo queda la sensación de que algo extraño sigue ahí, aunque la historia termine. Y antes de entrar a las historias, hay algo importante que debemos entender, porque dentro de estas leyendas existen distintos tipos de entidades y espíritus, y cada uno tiene características muy diferentes. Uno de los más conocidos es el yurei. Básicamente son espíritus de personas que murieron cargando emociones demasiado fuertes y por eso no pudieron descansar.
Normalmente se les relaciona con la tristeza, la venganza o sufrimiento y son las apariciones más clásicas del terror japonés. Piel pálida, ropa blanca, cabello largo y movimientos extraños o antinaturales. Pero también existen los yokai, que son totalmente algo diferente. Los yokai no siempre son fantasmas humanos, son entidades sobrenaturales relacionadas con el folclore antiguo. Aunque pueden ser peligrosos, otros simplemente son traviesos o extraños. Y muchas veces están ligados a bosques, túneles, montañas, casas abandonadas o incluso objetos viejos. Y algo muy interesante es que muchos yokai representan miedos humanos o cosas difíciles de explicar. Hay entidades relacionadas con la oscuridad, con sonidos extraños, con personas que desaparecen o con lugares donde algo se siente mal. Por eso, estas leyendas mezclan tanto lo sobrenatural como lo cotidiano. También existen los onryo, que son espíritus vengativos consumidos completamente por el rencor. Y muchas de las historias más conocidas están inspiradas precisamente en este tipo de entidades. Son presencias que no buscan descansar, buscan arrastrar a otros a su dolor. Y quizá por eso este tipo de terror se siente tan distinto, porque no depende tanto de los monstruos enormes o criaturas imposibles, sino de emociones humanas llevadas al extremo. El miedo viene de pensar que algo pudo quedarse atrapado en un lugar, esperando. Para mí estas historias suelen ser muy traumáticas. Siempre que vemos alguna película o escuchamos alguna leyenda o una historia, realmente se quedan en mi cabeza durante muchos días que incluso hasta para dormir batallo. Sí, completamente. Es algo que solamente las leyendas japonesas logran llevar al extremo. O sea, causar esa sensación de mucho terror, de angustia. Saben manejarlo perfectamente. Sí, y justo como lo comentamos, tienen algo totalmente distinto. Todo lo que es su cultura, la manera en cómo describen a estos seres, por así llamarlos, es algo totalmente distinto y que realmente penetra en tus pensamientos, en tu cerebro, en todo lo que es tú. Sí, y es que es muy interesante también el hecho de que muchas de esas historias también pueden venir de las mitologías de ese país, porque normalmente sacan muchas cosas de ahí y puede que tengan relación con esto. Así es, y pues bueno, ahora sí, después de todo esto, de toda esta explicación, creo que ya es momento de entrar a la primera historia. Porque algunas leyendas no solo buscan asustarte, también hacen que después empieces a mirar distinto el silencio, la madrugada y los lugares vacíos. Vamos a empezar con la historia de Hachisaku-sama. Dicen que en Japón existe una entidad capaz de secuestrar niños, una figura tan alta que sobresale entre los árboles y que anuncia su llegada con un sonido imposible de olvidar. Hachisaku-sama, también conocida como la mujer de 8 pies de altura, es considerada un yurei, un espíritu ligado al resentimiento, la tristeza o el sufrimiento. Y honestamente, esta historia sí da muchísima incomodidad, porque no sabes exactamente qué es lo que quiere contigo. Solo sabes que si se fija en ti, ya estás condenado. Cuenta la leyenda que Hachisaku-sama es una entidad maligna que secuestra niños. Se le conoce por su enorme altura, su larga melena negra y un extraño sonido que anuncia su llegada. Hachisaku-sama es un yurei, un espíritu con forma de mujer y, como lo categorizamos al inicio, un fantasma de una persona muerta, casi siempre ligado a emociones fuertes como venganza, tristeza o enojo. Su nombre significa la dama de 8 pies de altura. Hachi significa 8. Saku es una antigua medida japonesa y sama es un honorífico usado con profundo respeto, algo así como dama o señora. Normalmente persigue jóvenes, niños o niñas y, según cuentan, incluso puede comunicarse mediante señales a través de animales. Su rostro cambia dependiendo de quién lo vea. Algunos dicen que no tiene cara.
y otros aseguran que posee una belleza aterradora. La leyenda dice que hace mucho tiempo fue sellada dentro de pequeñas estatuas, pero como una de ellas se rompió, así logró escapar. Y ahora te voy a contar un relato de un supuesto sobreviviente a este ente. Todo ocurrió cuando el niño, en este caso que era un niño, un jovencito, pues visitó la casa de sus abuelos. Era en un pequeño pueblo rural de Japón. Una tarde calurosa, descansaba en el césped del patio cuando escuchó un ruido extraño. No sabía de dónde venía, así que empezó a buscar alrededor. Entonces vio algo moviéndose por encima de los árboles. Un sombrero de mujer. El sonido provenía de ahí. Al observar mejor, la vio. Era una mujer absurdamente alta, parada entre las ramas. Sus brazos y piernas parecían interminables. Tenía el cabello largo y negro, apenas se distinguía su rostro, y llevaba un vestido blanco que combinaba con el sombrero. Intentó acercarse, pero la mujer desapareció junto con aquel sonido extraño. Y yo no sé si tú te acuerdas de esta serie que a mi parecer es muy muy buena, que sale en Disney Plus, que se llama Light Shop. Me recordó mucho a una escena en donde una estudiante camina por un callejón y justo aparece una mujer que poco a poco va creciendo. Sí, justamente en esta serie hay un ser que tiene mucho parecido a esta persona, que es muy alta y pues es muy aterradora, realmente muy espeluznante. Sí, exactamente, la similitud, aunque sea una serie coreana y estemos hablando de Japón, quise como que agregar eso porque las similitudes hacen que sea aterrador, porque en general este terror, hablando solo de Japón en este capítulo, pero el terror asiático es totalmente muy atrayente, muy increíble. Para mí es el mejor terror que existe. Sí, para mí exactamente igual, es el mejor terror que existe porque llevan las cosas a otro nivel totalmente. Sí, pero volviendo a la historia, para no perder el hilo, pues nos quedamos en que el niño, el jovencito, pues vio a la mujer entre los árboles y desapareció. Pues él ya de pequeño, pues volvió a la casa, ya volvió a la casa y le contó a sus abuelos lo que había visto. Y al principio, como que ellos no le prestaron demasiada atención, porque ya saben que los niños a veces relatan de que cosas imaginarias, así. Pero ya cuando mencionó la altura de la mujer y el sonido, ambos se quedaron pálidos. La abuela casi gritó del miedo. El abuelo, completamente serio, le pidió que repitiera todo otra vez, para no perder ni un detalle. Después salió rápidamente al pasillo para hacer una llamada. El niño se quedó con su abuela en la cocina porque estaba inconsolable la abuela, o sea, ella estaba temblando, y le dijo al niño: Hachisakusama se ha fijado en ti. Le explicó que ese espíritu busca niños porque son más fáciles de engañar y que cuando a alguien le gusta, está condenado. Hachisakusama lo secuestra y nunca más se vuelve a saber de él. Esto es lo que le explicó la abuela. Decidido a proteger a su nieto, el abuelo fue a buscar una bruja capaz de enfrentarse al espíritu. Obviamente, como lo comentamos al inicio, pues normalmente las historias japonesas no tienen como que ese final feliz. Las personas como que ya están condenadas. Entonces, pues el abuelo como que con la esperanza de querer quitarle esa maldición a su nieto, pues fue a buscar a la bruja. Y con la esperanza, ¿verdad?, de que saber si es posible enfrentarlo. Y ya cuando la bruja llegó, pues encerró al niño en la habitación y le advirtió que no debía salir bajo ninguna circunstancia antes de las 7 de la mañana. Colocó en el cuarto 4 cuencos con sal en cada esquina. Dejó también una pequeña estatua de Buda para que rezara si sentía miedo, y le entregó un pergamino que debía sostener toda la noche. Entonces comenzó la peor noche de su vida. Desde afuera de la habitación se escuchaban golpes, ruidos extraños y nuevamente aquella voz
sonido profundo. De pronto, escuchó la voz de su abuelo al otro lado de la puerta. Le preguntaba que cómo se sentía y que si tenía miedo, pues que abriera la puerta. Y el niño, el nieto, pues estuvo de que a punto de hacerlo porque pues tenía mucho miedo. Pero pues recordó la advertencia de la bruja, lo que le había dicho. Y pues ya aterrorizado, ya se hincó frente a la estatua de Buda y comenzó a rezar mientras lloraba. Y poco a poco notó que la sal en los cuencos que habían dejado alrededor en el cuarto, en cada esquina, comenzaba a volverse negra. Entonces ya de ahí comenzaron de que golpes constantes en la ventana durante horas, hasta parecía que la noche era interminable. O sea, para él era como que ya, sol, sal, por favor, porque ya estoy de que súper ansioso. Y finalmente amaneció, después de horas y horas de tortura, y la sala estaba completamente oscura. Miró el reloj y dijo, ya puedo salir. Sus abuelos rompieron en llanto al verlo vivo porque pensaban que esta criatura pues se la iba a llevar. Entonces, ya sin perder tiempo, los subieron a una furgoneta junto a 8 hombres del pueblo mientras la bruja conducía, y le dijeron que mantuviera la cabeza abajo y los ojos cerrados, porque solo él podía ver a Hachi-Sakusama. Pero ya sabes cómo funciona eso. Cuando te dicen que no mires, pues quieres mirar. O sea, es algo natural de la humanidad que cuando te dicen algo está prohibido, como que te dan más ganas de... Sí, es como un reflejo, como dicen que no hagas algo y más te dan ganas de hacerlo. Exactamente, entonces él abrió los ojos, o sea, los abrió porque por la misma curiosidad, y pues ahí estaba. La miró ahí en el bosque flotando con su vestido blanco moviéndose lentamente. Y pues de repente él, por curiosidad, acercó el rostro a la ventana y empezó a gritar. Y empezó a apretar el pergamino que le había dado la bruja mientras cerraba los ojos. Entonces los demás pues no podían verla ni escuchar su voz, porque pues en sí solo el niño es el que estaba teniendo ese efecto de verla. Y pues de pronto ya el silencio consumió todo. O sea, porque de estar con gritos, con golpes, todo quedó totalmente en silencio. Y así fue como sobrevivió. Pero jamás regresó a la casa de sus abuelos porque se quedó el riesgo de que Hachi-Sakusama vuelva por él. Básicamente para terminar lo que empezó. Y hasta el día de hoy, pues nadie sabe realmente qué hace con sus víctimas, porque se los lleva, pero pues en realidad ¿qué pasa? Y aunque algunos aseguran que se alimenta más que nada de la esencia juvenil de los niños que secuestra, pues sigue siendo un total misterio. Pero no podemos negar que esta historia, aunque es muy interesante y muy terrorífica, tiene similitud con otra historia, pero occidental, con Slenderman. Sí, justamente tienen mucho parecido estos dos seres, ya que pues los dos son muy altos y buscan llevarse los niños a los bosques como para, no sé, alimentarse de ellos, de su esencia, como dijiste. Y pues es muy espeluznante realmente. Tienen como que es una versión, no sé cuál haya sido primero, me imagino que la japonesa porque es más... Sí. Normalmente son más antiguos, vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, pues sí, o sea, tienen como que un mismo objetivo esas dos. Llevarse seres. A niños, sí. Básicamente. Por eso tiene similitudes. Yo no pude evitar recordarla. Y no digo que una sea mejor que otra, simplemente como que tienen su parecido y queda eso de que, bueno, quién sabe cuál habrá sido primero. La verdad yo no tengo ese dato y no sé, no lo tengo, pero... Es como las historias que cuentan. Normalmente las leyendas tienen muchas versiones porque como van trascendiendo por varias generaciones, pues van cambiando, y si una persona se cambia de lugar y la empieza a contar, y ya empiezan a decir que es de ese lugar y cosas así, se van cambiando los lugares en las historias. Entonces puede que haya sido una historia parecida, que llegó de allá y le quisieron hacer su propia versión, entonces fue algo así lo que yo creo que pudo pasar. Sí, pero ya cerrando esta historia, imagínate, o sea, que
tuvieras a una mujer así? O sea, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Sí irías a decirle a alguien o te lo callarías? ¿O que en la noche escucharas cosas así como que tocan la ventana, este sonido tan peculiar de esta mujer? Sí, me daría bastante miedo. Yo buscaría inmediatamente ayuda, buscaría contarle a alguien de confianza pues lo que está pasando, y si me dieran a hacer el ritual que le hicieron al niño, yo creo que no me despego por nada del mundo a lo que me hayan dicho. Sigo tal cual al pie de la letra todas las instrucciones. Aunque escuche la voz de que, en este caso de tu abuelo ahí, de que abre la puerta si tienes miedo, es como que no, yo no Sí. la abro. Principalmente la bruja fue la que dijo que por nada del mundo abriera, y si ella lo dijo y eso es lo que me va a ayudar, así lo hago, tal cual. Sí, yo igual seguiría totalmente las instrucciones de esta bruja porque no quiero morir por un ente, no quiero que me secuestren. O sea, me daría muchísimo miedo el solo pensarlo, yo ya de adulta. O sea, se supone que va por los niños, pero yo de pensarlo como adulta. Que alguien me lleve un ser ente, ¿cómo sales de eso? O sea, Sí, más que nada el hecho de que te digan esa criatura, ese ser se fijó en ti, es como que te invade el terror. sí, por eso dicen que aquí estas leyendas japonesas tienen ese efecto psicológico, porque te dejan pensando, o sea, como que no es solo un susto de pantalla, te dejan pensando. Sí, te dañan psicológicamente. Sí. Y además de esta leyenda tan escalofriante, existe otra que ha atormentado a muchas generaciones de estudiantes, porque es una historia muy famosa que prácticamente cada escuela tiene su propia versión. Como lo mencionamos ahorita, puede ser que esa historia la contó alguien, después se fue a otro lado y pues ya empezaron a contarlo en otro lado que era de allá, y luego que se va para allá, y pues así surgen las historias, las versiones diferentes de esos lugares, de estos fantasmas. Y esta es una historia así que tiene su propia versión diferente, y hablamos de Toire no Hanako-san, el espíritu de una niña que supuestamente habita en los baños escolares. Y es que hay algo especialmente inquietante en las historias que ocurren dentro de una escuela, y es que todos cursamos la primaria, entonces todos hemos ido al baño y conocemos esa sensación de entrar a un baño completamente vacío, escuchar los ecos, las puertas moviéndose, las tuberías sonando, y especialmente cuando ya no hay nadie alrededor. Los baños escolares tienen esa vibra rara que hace que cualquier historia paranormal se sienta muchísimo más real. Hanako-san normalmente es descrita como una niña pequeña con cabello corto, usando una camisa blanca y una falda roja con tirantes. Parece una estudiante común hasta que descubres dónde aparece. La leyenda dice que ella ronda el tercer cubículo del baño del tercer piso, y es aquí donde comienza el ritual. Supuestamente, un estudiante debe tocar la puerta 3 veces y preguntar: Hanako-san, ¿estás ahí? Y según la historia, una voz áspera responde desde dentro: sí. Después de eso, si alguien se atreve a abrir la puerta, Hanako-san lo arrastra hacia el inodoro y desaparece con él. Y honestamente, imaginar eso dentro de un baño escolar da muchísimo miedo, porque es un lugar muy cotidiano. No es una mansión abandonada ni un bosque maldito, es un sitio donde pasan los niños todos los días. Aquí tengo algo que preguntarte, y es que muchas veces las historias acá en el occidente son más de lugares abandonados. ¿Tú qué crees que da más miedo? ¿Las leyendas que pasan en lugares tan normales como una escuela, un centro comercial, o las leyendas que suceden en los lugares abandonados como una mansión abandonada, un cementerio abandonado, un bosque maldito? Bueno, yo ya pensándolo con mucha claridad, siento que si este tipo de cosas suceden en lugares cotidianos da más miedo, porque son lugares que a lo mejor no puedes evitar, como el ir al baño. O sea, es algo que no puedes evitar. Obviamente, naturalmente las personas tienen que ir al baño, y si tú estás en una escuela y te anda del baño, tienes que ir al baño sí o sí. Y si este tipo de cosas suceden
en lugares que normalmente durante todos los días, como no sé, es el metro, que todos los días tienes que pasar por el metro, te aguantas. O sea, tienes que pasar sí o sí, eso da más miedo. Que, no sé, una mansión embrujada, una casa embrujada, no te vas a meter si no quieres. Sí, justamente como lo mencionas, o sea, realmente son cosas que no podemos evitar. Pero si lo pienso y me pongo a imaginar las situaciones, a mí me da más miedo estar en una casa abandonada, pero para estar en esa situación es algo muy específico. Yo debí de haber decidido entrar ahí. Y las historias japonesas pues no decides, simplemente pasan, o sea, no tienes forma de evitarlas. Y eso es lo que las hace más aterradoras, porque aunque no quieras, tú mismo puedes estar dentro de esa historia sin siquiera haber querido entrar. Y volviendo con la historia de Hanako-san, lo más perturbador es que la forma de invocarla cambia dependiendo de la escuela en donde estés. Algunas versiones dicen que debes hacerlo a cierta hora, otras dicen que debes entrar solo. Incluso hay historias donde Hanako-san aparece únicamente si tienes miedo. Y también existen supuestos métodos para poder escapar de ella. Algunos estudiantes creían que podías ahuyentarla mostrándole algo que odiara, como una hoja de examen con calificación perfecta o un cartón de leche del almuerzo escolar. Lo raro es que eso hace que la leyenda se sienta todavía más real, porque parece una especie de reglas que los niños fueron creando y pasando entre las generaciones. ¿Cuál crees que sea el origen de este tipo de reglas? ¿Simple imaginación de los niños o algo más detrás? Bueno, pues sabemos como estudiantes de primaria que fuimos que la imaginación es infinita. Yo creo que ese tipo de reglas me suena mucho a historias como Charlie Charlie, cuando todos en la escuela juntaban los lápices en cruz y de que sí, no. Y también me recuerda mucho a estas historias que yo creo que son tradicionales también de México, el que las escuelas están sobre un panteón y se aparecen en los baños niños y eso. Yo creo que todo viene de una imaginación de los niños. Y esta historia puede que tenga un trasfondo más oscuro o mucha historia de generaciones, pero también hay que tener en cuenta que los niños tienen mucha imaginación. Sí, Entonces, tienen demasiada imaginación. ¿Tú te acuerdas de alguna historia de la escuela donde haya pasado algo aterrador? sí, a mí me gustaba mucho que pasaran este tipo de cosas aterradoras en la escuela. No que realmente sucedieran cosas paranormales, pero que se hablaran de estos temas. Y yo me acuerdo que en los baños siempre decían de que se apareció una niña, o que, como te digo, la escuela estaba sobre un panteón, o que pasaron accidentes, que de hecho donde estábamos tú y yo se supone que hubo un accidente, ¿no? Sí, justamente decían que el fundador de la escuela había dado su vida salvando a un niño y cayó a un pozo que está detrás de los salones. De hecho, había unos salones abandonados detrás de los principales. Entonces había unas aulas viejas antiguas que ahí había un pozo y ahí se supone que el maestro salvó al niño, pero él cayó y dio su vida, y por eso le pusieron el nombre de la escuela en honor a ese maestro. Sí, y yo por eso pienso que la imaginación de los niños es infinita. Entonces estas reglas se me afiguran a que alguien las inventó, o no sé, siento que es una muy buena historia, que me imagino que sí tiene una muy buena historia en cuanto a años, me refiero, de que porque pues es japonesa y como tú dijiste son muy antiguas a veces estas historias, que de hecho el origen de esta historia de Hanako-san se remonta hasta los años 50, aunque su popularidad explotó entre los 80s y 90s. Se decía que casi todas las escuelas de Japón tenían su propia historia de ella. Y aquí es donde la leyenda se vuelve todavía más oscura, porque existen múltiples versiones sobre quién era realmente Hanako. Algunas historias dicen que era una niña perseguida por un hombre perturbado. Ella corrió hacia su escuela y se escondió en el tercer cubículo del baño del tercer piso.
pero el hombre la encontró ahí y la asesinó. Como era un día festivo, nadie encontró el cuerpo durante días. Otras versiones aseguran que Hanako vivió durante la Segunda Guerra Mundial y estaba jugando a las escondidas cuando comenzaron a sonar las sirenas que avisaban de un bombardeo. Mientras todos corrían a refugiarse, ella siguió escondida dentro del baño sin darse cuenta del peligro, y murió cuando una bomba destruyó la escuela. Imagínate eso, un espíritu atrapado eternamente en el lugar donde se escondió por última vez. ¿Cuál de todas las versiones que te conté de Hanako te parece la más triste o la más aterradora? Pues ambas, si fueran ciertos, o sea, si realmente pasó como lo relatas, ambas son muy tristes, porque solamente reflejan la inocencia de una niña que o quería jugar o que simplemente estaba siendo una niña y pues pasó por tragedias. Realmente me sentiría más triste por el hecho de que alguien le hizo daño, ¿sabes? En ambas historias les hacen daño, la verdad creo que ambas son muy aterradoras, muy tristes. Muy tristes. Y también existen otras que son mucho más crueles, porque algunas dicen que Hanako sufría de abuso constante en casa o bullying en la escuela, hasta que terminó quitándose la vida dentro de ese cubículo. Otras versiones, todavía más perturbadoras, afirman que cayó accidentalmente dentro de una vieja letrina y murió ahogada. Lo interesante de esta leyenda es que nunca ha existido una sola versión oficial. Hanako-san cambia dependiendo de quién la cuenta y quién cuenta su historia, pero precisamente eso es lo que la mantiene viva, porque al final no importa cuál sea la versión real. Lo verdaderamente aterrador es pensar en cuántos estudiantes japoneses entraron solos a un baño escolar, miraron hacia el tercer cubículo y sintieron miedo de escuchar una voz respondiendo desde adentro. Pero si pensaban que Hanako-san era la única entidad aterradora que habita en los baños escolares, están muy equivocados. Porque Japón está lleno de historias donde los baños dejan de ser un lugar cotidiano para convertirse en escenarios de auténticas pesadillas. Y honestamente, eso es algo muy perturbador de este tipo de leyendas, porque toman lugares completamente normales, como las escuelas, estaciones o elevadores, y lo convierten en sitios donde cualquiera podría encontrarse con algo imposible. Porque todos hemos estado en un baño, todos hemos escuchado un ruido detrás de una puerta o sentido una incomodidad inexplicable cuando viajamos por el tren o cualquier lugar. Y justamente de ese miedo nacen las historias. Una leyenda todavía más cruel, porque aquí no importa qué decisión tomes, las dos respuestas pueden matarte. Y esta es la historia de Akamanto. Hay algo extraño con este tipo de leyendas, y es que la gran mayoría suceden en baños escolares, tal vez porque son lugares silenciosos, aislados, incómodos, o porque todos hemos sentido esa sensación horrible de entrar a un baño vacío en la noche y pensar que algo podría estar observándonos desde el otro lado de la puerta. Y de todas las historias que existen sobre baños embrujados, probablemente una de las más perturbadoras sea la de Akamanto, una entidad misteriosa que, según la leyenda, aparece dentro de un cubículo de baño para hacerte una simple pregunta. Pero no importa qué respondas, la respuesta siempre termina mal. La historia cuenta que todo ocurre normalmente en escuelas, casi siempre de noche, cuando ya no queda nadie en los pasillos. Un estudiante siente una necesidad urgente de ir al baño y termina entrando al único disponible, un baño viejo, descuidado y apartado del resto de la escuela. Este tipo de baño son los que todos evitan, el que tiene los rumores, el que nadie quiere usar solo, y normalmente el cubículo maldito es el cuarto. Algo curioso, porque en Japón el número 4 está relacionado con la muerte. ¿Tú tenías algún baño en tu escuela que todos evitaran por algún rumor o historias raras?
Pues yo personalmente no podía ir, no iba, porque a mí me daba mucho miedo ir al baño y que estuviera solo. O sea, iba en el recreo cuando había muchas personas, pero la verdad yo prefería ir. Como que no hay muchas opciones de baño en las escuelas aquí en México, pero yo prefería no ir sola. Sí, es porque es realmente muy aterrador. Sí. Y en esta historia cuentan que el estudiante que entra termina de hacer sus necesidades y justo cuando busca el papel descubre que no hay. Entonces escucha una voz extraña que viene del cubículo o incluso desde el propio inodoro. La voz le pregunta: ¿quieres papel rojo o papel azul? Y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla. Si la persona responde papel rojo, Acamanto aparece y lo apuñala brutalmente hasta cubrirlo completamente de sangre, dejando su cuerpo como si llevara una capa roja. Pero si responde papel azul, toda la sangre de su cuerpo es drenada lentamente hasta dejarlo pálido, muerto y con el rostro completamente azul. Y honestamente, eso es lo más aterrador de esta leyenda. No hay una respuesta correcta. No importa que elijas, ya estás condenado. ¿Qué da más miedo? ¿Un monstruo que puedes evitar o uno que hagas lo que hagas vas a perder? Pues yo preferiría un monstruo obviamente que puedo evitar. O sea, si hay una forma de evitar y poder seguir viviendo, lo tomo. Sí, y eso es lo que creo que vuelve esta historia más perturbadora que la anterior, porque no hay una forma de escapar de ella. Lo peor es que esta historia cambia dependiendo de la región donde te encuentres en Japón, ya que algunas versiones dicen que Acamanto es un asesino serial escondido en el cubículo de al lado. En otras es un fantasma alto con la piel enfermizamente pálida y cubierto con una capa roja. Pero hay versiones todavía más raras, ya que dicen que en algunas escuelas en realidad era un yokai llamado Kainade, una criatura peluda que vive dentro del inodoro y que saca una mano para tocar a las personas. Y aunque sea una versión menos violenta, sigue siendo increíblemente perturbadora. Porque imagínate estar haciendo el baño y escuchar una voz debajo de ti y sentir una mano que está saliendo de ahí. Es muy horrible, incómodo, ¿sí? Horrible. ¿Preferirías esta versión más incómoda o todavía sigues prefiriendo la del asesino? Pues yo preferiría la mano. La mano que sí, no. Yo digo, mientras pueda sobrevivir, creo que la mano podría ser la mejor opción. Sí, las formas de morir también cambian dependiendo de quién cuenta la historia. Algunas versiones dicen que elegir el papel rojo hace que te arranquen la piel para usarla como capa roja. En otras, elegir azul provoca que te estrangulen hasta que tu rostro cambie de color. Y hay historias todavía peores, donde las víctimas son arrastradas al inframundo a través del inodoro y jamás vuelven a ser vistas. Lo interesante es que muchos estudiantes dentro de la leyenda intentan engañar a Acamanto, ya que algunos llevan su propio papel higiénico, otros responden con colores diferentes esperando romper las reglas, pero esto hace que termine peor aún. Hay una versión donde un estudiante responde papel amarillo y como castigo Acamanto le hunde la cabeza en el agua sucia del inodoro hasta ahogarlo. Es como si la leyenda castigara cualquier intento de escapar de ella. Aunque curiosamente, algunas versiones dicen que sí existe una manera de sobrevivir. Simplemente responder no necesito papel y salir corriendo antes de que Acamanto aparezca. Si estuvieras en una situación así, ¿qué responderías tú? Yo también diría de que no necesito papel y me iría. Si existe esa versión o esa posibilidad, la tomo. Sí, completamente. Y pues sí, es que creo que a menos ahora que sabemos que hay una posible escapatoria, pues es mejor
tratar de seguir la forma de que puede salir vivo de ahí. Exactamente, sí. Lo más interesante de Acamanto es su posible significado psicológico. Y es que es una leyenda que existe desde los años 30 y muchos creen que representa la ansiedad de ser estudiante. Porque al final Acamanto te hace una pregunta imposible, una donde cualquier respuesta es incorrecta. Y eso se parece muchísimo a la presión escolar que viven los jóvenes de allá, ya que tienen muchos exámenes, las preguntas sorpresas de los maestros, tienen un miedo profundo a equivocarse en frente de todos. Tal vez por eso esta leyenda ha sobrevivido por tantas generaciones, porque no solo habla de fantasmas, habla del miedo de tomar una decisión cuando sientes que cualquier opción puede destruirte. Y quizá por eso sigue siendo tan aterradora incluso hoy en día, porque todos alguna vez hemos sentido que estamos atrapados frente a una pregunta donde no existe una respuesta correcta. Pero si creían que eso era perturbador, que lo cual es demasiado perturbador para mí, aún hay más historias que de verdad te erizan la piel de solo pensarlas. Les voy a platicar esta historia que personalmente a mí me dejó traumada varios días. Yo no podía pensar en esta mujer sin tener miedo, porque tú sabes, tú me viste estar traumada durante días, yo creo que semanas. Sí, y es que hay una película que está basada en esta historia que vamos a contar. Es una película, ya tiene sus añitos, entonces pues realmente los gráficos no son los mejores, pero la historia en sí es muy muy perturbadora. Ya estamos hablando de el Teke-Teke, que es una de las leyendas urbanas más conocidas y aterradoras de Japón. La historia habla básicamente de una joven que murió partida por la mitad por un tren y que regresó convertida en un espíritu vengativo. Y aquí volvemos a entrar a la categoría de los yurei, que son espíritus marcados por el trauma, el dolor y el resentimiento. Porque pues el terror japonés tiene muchísimo de eso, que no son monstruos porque sí, son personas destruidas emocionalmente que regresan convertidas en algo peor. Cuenta la historia que esta mujer, esta joven, murió de forma brutal al ser partida por la mitad por un tren, y que, incapaz de descansar en paz, regresó convertida en un espíritu vengativo. En Japón, a este tipo de entidades se les relaciona con espíritus que vuelven impulsados por el resentimiento, el trauma y el sufrimiento extremo. Algunas versiones dicen que antes de morir, la joven fue víctima de abusos cerca de una estación de tren, que la golpearon tan brutalmente que pensaron que estaba muerta. Pero ella despertó, herida, confundida y apenas consciente. Intentó arrastrarse para pedir ayuda, sin embargo, terminó desmayándose sobre las vías del tren, y cuando recuperó algo de conciencia, ya era demasiado tarde. El tren la atropelló y la partió en dos. Desde entonces, su espíritu vaga por las noches. Su nombre proviene del sonido que hace al desplazarse, un ruido seco producido por sus manos o codos golpeando el suelo mientras arrastra la mitad de su cuerpo, la mitad superior, obviamente. Aunque hoy la historia circula por todo internet, la leyenda del Teke-Teke comenzó a difundirse desde mediados del siglo XX, especialmente entre estudiantes. En la mayoría de los relatos aparece como una joven estudiante de cabello largo y oscuro, con un rostro pálido, vacío e inexpresivo, y aunque ya no tiene piernas, puede moverse a una velocidad humanamente imposible. Se dice que persigue a cualquiera que se encuentre solo por la noche, y si te alcanza, te corta a la mitad para que quedes igual que ella. Pero aquí vamos a hablar de un posible testimonio, un supuesto testimonio muy perturbador. Y es que la historia comienza con un estudiante
caminando solo de noche rumbo a su casa. Y sí, aparentemente eso parecía una buena idea en un lugar donde hasta los paraguas poseídos intentan matarte. Mientras caminaba, notó a una chica observándolo desde la ventana de un segundo piso. Él la describió como que era muy hermosa. El chico se confundió porque el edificio pertenecía a una escuela exclusiva de hombres. O sea, era imposible que una mujer estuviera ahí. Pero pues la joven estaba apoyando la cabeza sobre sus codos mientras lo miraba fijamente. Entonces sus miradas se cruzaron y ambos sonrieron. Pero segundos después, la chica se lanzó por la ventana y fue entonces cuando él lo vio. No tenía piernas. La joven comenzó a arrastrarse hacia él a toda velocidad mientras el sonido llenaba la calle. Teque, teque, teque. El chico intentó huir, pero no fue lo suficientemente rápido. La leyenda dice que el teque teque lo alcanzó y lo cortó por la mitad. Así que sí, una historia de amor japonés, entre comillas, completamente normal, pues terminó en eso. Una tragedia en la que esta chica que él vio como que, ay, mira qué bonita, de repente está el teque teque. Es algo muy, muy terrorífico. Y es que Japón tiene una habilidad impresionante para hacer que sonidos simples se vuelvan traumáticos. Porque después de esta historia, escuchar el teque teque en una calle vacía debe ser suficiente para arruinarte la vida. Y además esta leyenda tiene algo muy visual, porque la imagen de alguien arrastrándose rapidísimo sin piernas, no sé ustedes, pero mi cerebro automáticamente lo imagina horrible, o sea, como lo más traumático que puede pasar. Y es que cuando conocí la historia quedé completamente traumada, como lo había mencionado, pero también me da mucha gracia o algo irónico que siempre noto es que las historias japonesas siempre inician con un estudiante. Iba de que solo caminando por la calle o muy tarde y es como que ¿por qué no se regresan temprano a su casa? Pero ya conociendo un poco cómo es la cultura en este país, pues te das cuenta que los estudiantes siempre estudian, vaya, la redundancia, muy tarde, o sea, simplemente no pueden llegar a su casa temprano porque la cultura los hace estudiar muy tarde. Y como que son demasiado estrictos, entonces se comprometen a muchas cosas entre los clubes y todo, y pues terminan estando en la escuela hasta altas horas de la noche. Sí, es algo que sí sucede muy común, también por eso existe mucho la presión estudiantil, todo este tipo de cosas que, bueno, se integran a estas historias también de terror. Y realmente el teque teque ya podría hacerse como, se podría decir que es como la cultura japonesa, porque hasta tuvo una adaptación al cine, como lo mencionaste al inicio. Esta película, el teque teque tal cual se llama, salió en el 2009 y ese mismo año, al ser muy, muy famosa, salió la del teque teque 2. Pero aquí ya podemos hablar un poco de si realmente da miedo la película o no. ¿A ti te dio miedo cuando la vimos? ¿A ti te asustó la idea de que te suceda algo así? Sí, honestamente sí me asusté, porque imaginarme caminando de noche solo, y de repente escuchar un ruido y voltear y ver a esa mujer partida de la mitad, pues es suficientemente como para provocarte un trauma. Sí, y básicamente una de las historias que también salen en la película es sobre el estar cerca de las estaciones del tren. Como sabemos, como les acabo de mencionar, la chica murió en una estación de tren cerca. Entonces dicen que si tú vas caminando a altas horas de la noche, aquí ya no solo se enfoca en los estudiantes, sino en cualquier persona que va caminando cerca de una estación específica del tren y empiezas a escuchar este sonido, ya básicamente estás condenado a morir de esa manera como murió esta chica. Según sé, solo sucede en ciertas estaciones, no en todas, y es básicamente a altas horas de la noche. Y algo que me llamó mucho la atención también es que en la película mencionaban mucho que no le gustaba el color rojo. ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que si tú ibas a altas horas de la noche caminando y traías algo rojo e ibas pasando cerca de una estación del tren, se te parecía seguro y no podías escapar de ella. Es
como que querer llamarle la atención porque ya no hay forma de escapar si vas con todas esas características. Exactamente. Entonces, pues básicamente es una de las historias que más se habla en Japón y que pues obviamente tuvo mucho impacto, que hasta película tuvo, 2 películas. Y así como estas historias hay muchísimas más. O sea, es una gran cantidad de historias que obviamente no se limitan a Japón, sino también a China, a Corea, Tailandia, que tienen este tipo de terror muy penetrante. De verdad que investigamos más historias, pero contarlas todas nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces quisimos agarrar como que las que más nos causaba temor mental, y de hecho hasta omitimos algunas porque ya eran muchas. Se iba a alargar demasiado el episodio y pues realmente creo que estas que contamos son demasiado interesantes. Personalmente el Teque-Teque es como que siento que es la más aterradora porque pues, tiene una figura muy extraña, una mujer partida a la mitad que te va persiguiendo a una velocidad inhumana. Es bastante espeluznante siquiera imaginarlo. Sí, así que si van a Japón tengan muchísimo cuidado cuando pasen cerca de las estaciones del metro, de tren, porque no saben si les puede salir el Teque-Teque o alguna otra entidad que de verdad, si ustedes se ponen a investigar tanto en el metro como en los trenes, hay muchas leyendas muy aterradoras, muy perturbadoras. Y bueno, después de escuchar estas historias como la de Hachisaku-sama, el Teque-Teque, Hanako-san y Akamanto, uno comienza a entender por qué el folclore japonés es considerado uno de los más perturbadores del mundo. Hoy exploramos relatos que tienen algo en común. Todos nacen en lugares cotidianos. Un baño escolar, una estación vacía, un callejón silencioso, un camino de regreso a casa. Lugares normales que de pronto se convierten en escenarios de pesadillas. Y quizá eso es lo que vuelve tan inquietantes estas leyendas. Que lo desconocido no vive solamente en castillos abandonados o bosques lejanos. A veces está en el asiento vacío del tren, en el eco de unos pasos detrás de ti, o en una voz que responde desde el otro lado de la puerta. Y aunque cada historia cambia dependiendo de quién la cuenta, hay algo que siempre permanece igual. La sensación de que algo podría estar observándote, esperando que voltees, esperando a que respondas una pregunta, o esperando encontrarte solo de noche. Y antes de cerrar este episodio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Frecuencias del Oculto, donde estaremos compartiendo más contenido, clips y adelantos de próximos episodios. Y si ustedes tienen alguna historia paranormal, experiencia extraña o relato que quieran compartir con nosotros, pueden enviarlo a nuestro correo frecuenciasdeloculto@gmail.com. ¿Quién sabe? Quizás su historia termine apareciendo en el próximo episodio. Nosotros somos Frecuencias del Oculto y por esta noche cerramos la puerta a lo desconocido.